¿Qué harías si al mirar por la ventana ves una lechuza de ojos brillantes observándote sin parpadear? Enfocas un poco mejor y descubres que no es una lechuza, es una criatura, mitad mujer, mitad ave. Hoy en Espejo Negro te traemos la leyenda de la Chorca, la bruja que se convierte en lechuza. Bienvenidos a un episodio más de Espejo Negro, del podcast de las leyendas. Yo soy Ramón Valdés y esta noche vamos a cruzar juntos una línea muy delgada, la que separa lo que queremos ver de lo que realmente está ahí. Hay animales que siempre nos han acompañado y están cerca de nosotros, como las lechuzas, los búhos, las aves nocturnas, animales que miramos sin miedo, hasta que entendemos que no todos son lo que parecen. Hoy hablaremos de la Chorca, una criatura que toma forma de lechuza para acercarse a sus presas y que no se alimenta de animales, sino de seres humanos, o más bien dicho, de nuestro líquido vital. Y lo más aterrador es que, según lo que se cuenta, la Chorca solo se alimenta de la sangre de nuestros infantes. Y si después de escuchar esto aún tienes el valor de seguir mirando a través del espejo negro, es entonces que tienes que quedar con nosotros. Lo único que tienes que hacer es suscribirte y formar parte de la orden de los que miran, donde otros prefieren cerrar los ojos. Y ya que tienes el valor de mirar, quizá esta noche será mejor que vigiles lo que hay detrás de tu ventana antes de apagar la luz, porque lo que se esconde entre las tinieblas es algo siniestro y antiguo que le ha robado el sueño a generaciones. Desde tiempos antiguos, las brujas han sido figuras que despiertan tanto temor como fascinación. En distintas culturas del mundo se les ha atribuido la capacidad de alterar la realidad, de sanar, maldecir, transformarse o incluso robar la vida de otros. En Europa, la caza de brujas alcanzó su punto más sangriento durante la Edad Media, cuando miles de mujeres fueron perseguidas y ejecutadas, acusadas de practicar actos prohibidos. En México, la figura de la bruja se entrelaza con sus raíces, las prehispánicas y las coloniales. Son leyendas que hablan de mujeres capaces de transformarse en animales, en aves nocturnas, en bolas de fuego, sombras errantes que merodean los caminos solitarios buscando víctimas. Historias que aún hoy se cuentan en pueblos y comunidades donde el miedo a estos seres no ha desaparecido. Solo ha cambiado, solo ha evolucionado. ¿Y por qué persiste el temor hacia las brujas? Quizá porque representan más que el simple miedo a lo desconocido. Representan la traición dentro de la propia comunidad, el poder oculto disfrazado de lo cotidiano, la posibilidad de que alguien cercano, una vecina, una comadrona, una anciana aparentemente amable, que no sea lo que aparenta ser. Durante siglos se les ha temido porque rompen las reglas invisibles que sostienen la vida, protegen, maldicen, sanan y matan, invocan lo que debería permanecer dormido. Y sobre todo, porque muchos relatos coinciden en lo mismo: su hambre. No buscan fortunas, no buscan venganza, buscan lo que sostiene la vida misma, y según las leyendas más antiguas, sus víctimas predilectas siempre han sido las más indefensas: los niños, los bebés. Esta noche vamos a adentrarnos en una de esas historias, una leyenda nacida del miedo primitivo, el miedo a perder a quienes amamos bajo la mirada de algo que no es humano. En lo más profundo del folclore mexicano, entre los árboles del monte y los caminos de tierra, circula el nombre de una criatura que no debería existir. Una bruja primitiva,
una criatura silenciosa que se posa en los techos, que observa desde las sombras y que ataca cuando el sueño nos ha vencido. Esta es la historia de un encuentro con la Chorca, o mejor conocida como la mujer lechuza. La bruja que se vuelve lechuza. Me llamo Mateo Santos y no sé si alguien me va a creer, pero igual lo voy a contar. No porque quiera, sino porque me pesa y porque uno no se puede morir con ciertas cosas guardadas. Vivíamos solos, Magdalena y yo, en las orillas del monte, donde la gente casi no se mete y los perros andan sueltos. Ella estaba embarazada y a punto de aliviarse. Era nuestro primer hijo, Mateo, y aunque no teníamos mucho, ahí la íbamos llevando. Cerca de donde vivíamos había una cabaña vieja. Nadie quería pasar por ahí. Decían que la mujer que la habitaba era una loca, que hablaba sola, que su casa olía raro y que era mejor no acercarse porque uno se podía contagiar de algún malestar. Algunos, en voz baja, decían que era una chorca, una de esas brujas viejas que se transforman en cosas raras. Un día bajaba del monte, cargado de leña, y me ganó la sed. Me acerqué a esa cabaña, golpeé. Salió una mujer flaca, con la piel tensa, como si algo le estuviera jalando desde adentro. No tenía arrugas, pero tampoco juventud. Me ofreció agua. Sus ojos, no sé cómo explicarlo, eran escalofriantes. Parecían estar vacíos, como si no miraran, como si no hubiera nada detrás de ellos. De verla, me dio un estremecimiento. Iba a darle un sorbo al agua, pero mi perro, que se había quedado atrás persiguiendo alguna ardilla, llegó y se volvió loco. No dejaba de gruñir y ladrar. Intenté calmarlo, algo apenado con la mujer que se había portado tan amable conmigo, pero me fue imposible. Dejé el cántaro de agua en el piso sin probarlo y me fui. Creo que ni siquiera alcancé a darle las gracias. Esa noche, Magdalena entró en dolores. Fue un parto difícil, sin partera, sin doctor, solo nosotros dos y la suerte. Cuando al fin la criatura lloró, nos abrazamos felices, pero agotados. Cargué a nuestro hijo, pequeño y tibio, que se quedó dormido en mis brazos. Ahí, con Mateo dormido sobre mi pecho, sentí que algo me apretaba el corazón. No era emoción, era miedo, como si algo nos estuviera mirando. Por instinto, miré por la ventana. Allí estaba, una lechuza grande, parada en el árbol más cercano. Sus ojos amarillos brillaban en la oscuridad como dos velas. A la medianoche, los perros del pueblo empezaron a ladrar. No uno ni dos, todos. Se escuchaban lejos, pero algo los traía inquietos. Luego se percibió el silbido. Era agudo, como si el aire se hubiera transformado en la risa de una mujer perversa. No puedo describirlo bien. No era un animal, pero tampoco era humano. Mateo comenzó a moverse raro. Se quejaba como si algo le doliera. Lo revisé con una vela y entonces lo descubrí. Desde una rendija del techo colgaba un hilo, un filamento delgado como de pelo, pero húmedo. El extremo estaba justo sobre el ombligo de Mateo. Lo arranqué de un jalón. Mateo lloró y del ombligo le salió un hilillo de sangre. Ahí supe que había algo en nuestro techo que no era de este mundo. No lo pensé. Apagué la vela y abrí un poco la puerta. Afuera, entre las sombras, había algo en el techo. Algo grande, con alas. Esa cosa se movía lenta y torpe,
como si no le importara que la miraran. Recogí una piedra del piso y se la arrojé con todas mis fuerzas. El golpe fue seco. No chilló como un ave, soltó un sonido como un lamento ahogado. El cuerpo cayó del techo, pero no lo vi tocar el suelo. Solo escuché como sus alas batieron fuerte y se perdió volando, arrastrando algo como un hilo plateado que le colgaba de alguna parte del cuerpo. La noche se quedó en silencio y hasta los perros se callaron. Al día siguiente pasé por la cabaña. La mujer estaba ahí, sentada con un paño húmedo en la cara. Tenía el ojo derecho morado, hinchado, casi cerrado. Cuando me vio, levantó la cabeza despacio. Nuestros ojos se encontraron. No era miedo ni culpa lo que vi. Era otra cosa, algo oscuro y viejo, tan viejo como el bosque que nos rodeaba. Sonrió, o algo parecido, una mueca torcida, sin dientes, que más que un saludo parecía una sonrisa llena de sarcasmo. No le dije nada. Me fui. Sentí un miedo difícil de explicar y a la vez una gran ira, unas ganas tremendas de agarrar a la vieja y darle una fuerte zarandeada que la dejara casi muerta, sin ganas de andarse burlando. Después de un día de mucho trabajo, regresé a la casa, poco más tarde de las 8. Ya era de noche. Cenamos cualquier cosa y nos acostamos. Pero esa noche no dormimos. Magdalena no sabía qué pasaba, pero me conocía lo suficiente para entender que algo andaba mal. Cerré la casa con lo que tenía: travesaños, piedras, cuerdas. No teníamos cerraduras. Así se vive en el campo. Puse a Mateo entre los dos y nos acostamos sin hablar, la vela encendida y el machete bajo la almohada. Y entonces volvió el silbido, esta vez más cerca, más largo, más burlón. Los perros comenzaron a ladrar enfurecidos. Magdalena temblaba y Mateo estaba dormido, indiferente al miedo que lo rodeaba. Yo seguía despierto, con los ojos bien abiertos. ¿Escuchaste eso, Santos?, dijo Magdalena en un susurro estremecido. Era algo en nuestro techo, pasos lentos y pesados. No era un animal, no era una lechuza. Luego, desde el techo, descendió de nuevo el hilo, bajando por entre las rendijas, suspendido en el aire, buscando, como un gusano, como una lengua infernal. Lo aparté de un manotazo antes de que tocara a Mateo, pero a pesar de lo delgado, lo sentí tibio, gelatinoso, vivo. Me paré de un salto y abrí la puerta. Ahí estaba, no volaba, caminaba en círculos, tenía forma humana, pero no del todo. El cuerpo estaba cubierto de plumas húmedas, pegadas como si acabara de salir de una charca. Las piernas delgadas, los pies como garras, los brazos largos y esa cara, medio rostro humano, medio pico de ave, pero cubierto de piel, como si la transformación no hubiera terminado. Gritó. Un grito que me perforó los tímpanos. No sé cómo subí tan rápido al techo de nuestra cabaña, pero una vez arriba, corrí hacia ella con el machete en alto. En un último segundo, cuando abrió los brazos o las alas, como si fuera a lanzarse sobre mí, como impulsado por una fuerza que no conocía, le tiré un machetazo con todas mis fuerzas, al tiempo que gritaba, de coraje, de impotencia, de horror. La cabeza del monstruo salió volando por los aires y cayó sin hacer ruido. Del cuerpo decapitado no salió sangre, solo un vapor oscuro que se disipó en el aire. No lo pensé. Bajé del techo y envolví la cabeza en un costal. Lo apreté con un lazo y caminé hasta el pueblo. Crucé la madrugada con el cuerpo temblando, pero sin detenerme.
Al llegar, toqué la puerta del sacerdote. El viejo tardó en abrir. Me miró y sin decirle nada, le mostré lo que traía. «Santos, ¿pero qué haces aquí a esta hora? ¿Qué hiciste?», me preguntó. «La maté», le dije. «Maté a la Chorca». Fuimos a la sacristía. Colocó el costal sobre la mesa y lo abrió. Yo esperaba ver la cabeza de una lechuza, pero no. Era una cosa que no se parecía a nada. Tenía la piel gris, las orejas puntiagudas y los ojos aún abiertos. Uno humano, el otro completamente negro. Los dientes eran como de perro y tenía una lengua larga y seca que le colgaba por el costado. El padre horrorizado se persignó, roció agua bendita, cerró el costal y lo mandó enterrar al panteón viejo, en la parte de atrás, donde nadie va, donde las tumbas ya no tienen nombre. Pero no terminó ahí. Cuando se corrió la voz, el pueblo entero se levantó. La gente salió con teas, con machetes, con palas. Nadie dudó, nadie preguntó. Como si todos en el fondo supieran que eso que vivía en la cabaña nunca debió de estar entre nosotros. Esa misma tarde fuimos al monte, rodeamos la casa. La puerta estaba abierta. Adentro no había muebles, solo ramas secas, velas consumidas, huesos de ave y en el centro un círculo de tierra removida, como si algo se hubiera estado enterrando o saliendo de ahí. El padre entró, roció agua bendita en cada esquina y rezó en voz alta. El resto, en silencio, prendimos fuego. Las llamas subieron sin dificultad. Las paredes crujían como si gritaran y el techo se vino abajo con un estruendo que todavía escucho cuando cierro los ojos. Cuando la cabaña se consumió por completo, nadie dijo nada. Nos dimos la vuelta y regresamos al pueblo, como si con eso bastara, como si lo hubiéramos matado de verdad. Desde entonces, nadie volvió a levantar otra casa en ese terreno. Pero a veces, cuando el viento viene del monte y hay luna negra, los perros aúllan hacia la nada. Y una vez, solo una vez, cuando Mateo ya tenía 4 años, despertó llorando. Dijo que soñó con una mujer sin ojos que le hablaba desde el techo, que le ofrecía agua y que de pronto ya no era una mujer, sino una lechuza que lo miraba fijamente a los ojos. Yo no le dije nada, solo lo abracé, lo volví a acostar en su cama y me quedé a su lado, sentado, atento, con el machete en las manos, esperando, dispuesto a matar o dar la vida si algo se atrevía a volverse a meter con mi hijo. Porque si algo aprendí es que hay cosas que se creen muertas y en el fondo no lo están. La historia de la Chorca nos confronta con uno de los miedos más antiguos que tenemos como especie, el miedo a ser acechados sin darnos cuenta, a ser elegidos como una presa, no por rencor ni venganza, sino porque tenemos algo que ese depredador desea. En las viejas leyendas, las brujas no mataban por odio, atacaban para alimentarse, buscaban algo más profundo que la vida misma, nuestra esencia, nuestro líquido vital, aquello que podía mantenerlas vivas más allá de los límites naturales. Por eso siguen atemorizándonos, porque representan la amenaza invisible, porque pueden ser cualquier sombra en la noche, cualquier figura en un tejado, porque no son monstruos lejanos, están aquí, muy cerca, esperándonos. ¿Y qué pasaría si las leyendas de brujas no fueran simplemente supersticiones, sino advertencias disfrazadas de cuentos?
¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a luchar por proteger aquello que amamos? ¿Seríamos capaces de ver el peligro antes de que sea demasiado tarde? ¿Y qué podemos aprender de esta leyenda? Pues que hay presencias y peligros que no necesitan ni fuerza ni violencia para causarnos algún daño. Quizá la chorca sea eso, un símbolo, una amenaza muy real que está cerca de nosotros acechándonos sin que nos demos cuenta. Y si el tema te ha interesado, tenemos recomendaciones para ti, como La Bruja de Jules Michelet, un clásico oscuro que retrata cómo nació el mito de las brujas en Europa y el miedo ancestral que sembraron. Está también El descubrimiento de las brujas de Deborah Harkness, una novela envolvente que mezcla misterio, historia y mitología, explorando un mundo oculto donde las brujas aún existen. Por supuesto que también hay películas como The Witch, La Bruja, que se estrenó en 2015 de Robert Eggers, un retrato brutal del miedo rural, donde la amenaza no necesita mostrarse para aterrarnos. Y por supuesto, The Blair Witch Project de 1999, una película que reinventó el horror moderno dejando al espectador con la duda sobre qué es real y qué es producto del miedo colectivo. Y como cada capítulo tenemos muchos saludos, pues estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos están dando. En particular queremos mandar un abrazo a Manuel Zamudio, a Ernesto Nava Jiménez, a Montes Caletti, a Diego Ans, gracias por recomendarnos con tus amigos, y a Caminante Xochimilca. Gracias por la invitación a tu mística tierra. Y si al escuchar este capítulo ¿oíste algo a tus espaldas? ¿O sientes una mirada que te sigue desde ese rincón oscuro? No te preocupes. En Espejo Negro estamos acostumbrados a caminar entre sombras y ecos. Y si quieres seguir adentrándote en historias oscuras, pero deseas protección, entonces tienes que formar parte de nuestra comunidad y suscribirte a nuestro podcast. Cada capítulo iremos dando a conocer más y más sobre este mundo oculto que se esconde detrás de cada leyenda. Y si tienes una historia, un secreto familiar o un sueño que no has podido explicar, compártelo con nosotros. Quizá tu historia sea la próxima en cruzar el espejo negro. Así que la próxima vez que escuches una macabra lechuza ulular en la oscuridad, no pierdas tiempo buscándola entre los árboles. Recuerda que hay miradas que aparentan venir desde la distancia, pero que en realidad están justo detrás del closet, de tu ventana, debajo de la cama o a tus espaldas. Yo soy Ramón Valdés y esto fue un episodio más de Espejo Negro. Nos vemos aquí la próxima. Claro, si antes una bruja no te hechiza porque aún no te has suscrito. Buenas noches. Una nota para todos los seguidores de este podcast. Las lechuzas son animales bellísimos que nos ayudan a mantener a raya plagas y a mantener el equilibrio ecológico. Este programa tiene la intención de informarte y divertirte, pero también de que hagamos conciencia y de que respetemos y cuidemos la biodiversidad. Por favor, cuidemos a nuestras lechuzas.